Hola, hoy día quiero compartir con ustedes la tercera bienaventuranza. Ya hemos visto las dos primeras. Y esta está en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la tercera bienaventuranza que Jesucristo estaba enseñando. Y como hemos visto, todas ellas están conectadas una con otra. Por tanto, después de una bienaventuranza, brota naturalmente la siguiente. Por ejemplo, vimos que una persona que es pobre en espíritu ve su propia miseria espiritual delante de Dios y debido a su reconocimiento en el pecado, es que hereda el reino de los cielos. Al ver su propia miseria espiritual, llora constantemente por ella y recibe constantemente consolación por ello. Podemos decir que las dos primeras bienaventuranzas tenían que ver mayormente con la relación del pecador con Dios, es decir, reconocer mi propia pecaminosidad y llorar por ella. Pero esta tercera bienaventuranza tiene que ver mayormente con mi relación con el prójimo, ya que la mansedumbre se revela en medio de otros. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? La palabra mansedumbre básicamente es suave, blando, humilde, considerado, cortés. Por eso varias versiones traducen este versículo como dichosos los humildes. En el sentido humano alude a ser apacible, a ser dócil, a ser sumiso. Esta definición no significa que manso tenga que ver con ser débil o cobarde, sin carácter o fuerza, ya que las mismas escrituras nos describen a Jesús como alguien manso y humilde, y Jesús sí tenía carácter y sí tenía fuerza. ¿Quiénes son los mansos o apacibles que menciona esta bienaventuranza? Son aquellos que se someten a la voluntad de Dios, que no hacen reproche, así como lo hizo Jesús, ya que siempre decía: hágase tu voluntad y no la mía. Los mansos son aquellos hombres que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave y sabia. Los mansos son aquellos que permanecen tranquilos en una situación difícil y toman una decisión correcta, mientras que otros se dejan llevar por la ira y cometen grandes desaciertos. Los mansos son aquellos que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una de ellas. Los mansos son hombres y mujeres como Esteban, que cuando lo golpearon no maldijo, sino que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amigos, esto es lo que significa ser manso. A veces muchos dicen que los creyentes deben ser mansos, pero no mensos. Un sinónimo para la palabra menso es tonto, y ese dicho está fuera de lógica de acuerdo a este texto, porque Jesús nunca fue tonto. Jesús sí fue manso, pero nunca fue tonto. Al considerar esta bienaventuranza, lo primero que debemos observar es que la mansedumbre no es algo natural como en los casos anteriores. La mansedumbre, amigos míos, no es algo que esté innato en cada persona. La mansedumbre, de acuerdo a la Biblia, es un fruto directo del Espíritu Santo. Por eso es que las bienaventuranzas tienen que ver directamente con los hijos del Señor, es decir, con usted y conmigo, ya que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. No debemos confundir la mansedumbre
con alguna característica natural de las personas. Así que la mansedumbre no es indolencia. Hay algunas personas despreocupadas, nada les importa, todo les resbala, son indolentes, pero no mansas. Tampoco la mansedumbre es flojera. Pueden haber personas calmadas, serenas, pero no son mansas, sino flojas y no quieren asumir sus responsabilidades y dejan que otros tomen decisiones por ellos. Pueden haber personas muy amables, pero no son mansas, tal vez hipócritas. Pueden haber personas que buscan la paz a cualquier precio, buscan ajustarse a lo que dicen los otros, a ceder en lo que sea con tal de conservar la armonía, y hasta pueden decir que su propósito es que todo sea paz y amor, pero eso no es mansedumbre. La Biblia nos muestra personajes que fueron mansos. Por ejemplo, Abraham cuando se separó de Lot en Génesis 13. José, que fue vendido por sus hermanos y nunca buscó venganza. Moisés, cuando deja que Dios le defienda de sus propios hermanos que murmuraron y pusieron en entredicho su llamado de Dios. Esteban, quien valientemente denuncia el pecado de rebeldía de su pueblo y ora a favor de ellos mientras lo apedreaban. Y por supuesto el mismo Señor Jesús, que se define en Mateo 11, 28 y 29 como manso, y de él debemos aprender. Ninguno de ellos, ni Abraham, ni José, ni Moisés, ni Esteban, menos Jesús, ninguno de ellos era flojo. Ninguno de ellos era de carácter débil. Ninguno de ellos era indolente, ni buscaba agradar a los demás en todo para obtener la armonía con todos. Concluyo, mi estimado amigo y amiga, si un creyente, si un hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, entonces sí es pobre en espíritu. Si un creyente tiene el Espíritu de Dios, entonces sí, ese puede llorar a causa de su pecado. Y si un creyente es hijo de Dios, es manso, ya que ser manso o tener mansedumbre es fruto directo y obra directa del Espíritu Santo. No tiene manera alguna de conseguir estas cosas aquel que no es hijo de Dios. Nunca podrá aquel que no es hijo de Dios llegar a ser manso, y nunca le llamará la atención serlo, y en consecuencia nunca tendrá una herencia eterna, aunque lo posean o aunque tenga muchos bienes materiales. Mi querido amigo y mi querido hermano, estas tres primeras bienaventuranzas y todas ellas tienen que ver con el carácter cristiano, tienen que ver con el carácter del reino. Y por eso es que hemos hablado de estas bienaventuranzas, las tres que ya hemos analizado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo un hijo de Dios puede ser pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Solo un hijo de Dios puede llorar por sus pecados. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es obra y fruto del Espíritu Santo. Queridos, que Dios nos ayude a poner en práctica estas bienaventuranzas, a poderlas poner en orden en nuestras vidas, porque estas son características del reino, son características del carácter cristiano. Que Dios te ayude hoy día verdaderamente a practicar la mansedumbre. Dios te bendiga.